Muy buenos días, les habla Eduardo Guzmán Pérez, corresponsal especial para la cadena de televisión 24 Horas Noticias desde los Estados Unidos de Norteamérica en su programa especial Panorama Social Hispanoamericano que se transmite de lunes a viernes a través de este canal, su canal, un canal para gente como usted, en idioma español para Hispanoamérica, los Estados Unidos del Norte y Europa Central. Cualquier análisis que emprendamos para poder estudiar y definir cuál es la realidad política, militar, social, económica actual de Venezuela, nos lleva indudablemente a unos antecedentes que se convirtieron en el soporte para que el actual proceso político de la llamada Revolución Bolivariana del siglo XXI, que se inicia con Hugo Chávez en el año 1999 con la promulgación de una constitución que se fue posible a través de un referéndum consultivo ilegítimo e inconstitucional, porque ese texto constitucional aprobado por esa Asamblea Constituyente es ilegítimo de origen y ilegítimo de ejercicio, porque esa constituyente no estaba prevista en la Constitución de 1961, pero como consecuencia de un contubernio falaz que se llevó a cabo y se convirtió en un matrimonio morganático entre un cártel de la oposición que inmediatamente se quitó el traje blanco y se puso el disfraz rojo, pudo Hugo Chávez consolidarse en el poder y llevar a cabo la aplicación de la agenda cubana que, impuesta por los Castro, ha venido subyugando a 23 millones de venezolanos que tienen un gobierno donde todo el mundo gobierna, todo el mundo manda y nadie obedece. Hasta pasar las tres etapas de una anarquía a un desorden, de un desorden a una crisis, de una crisis a la imposición de un sistema que constitucionalmente pareciera que puede encajarse dentro de lo que llamamos una autarquía constitucional hereditaria. Factores importantes como la situación de debilidad moral por la inmensa corrupción de un país que para 1999 carecía realmente de una industria competitiva, de un país que no tenía una estructura social consolidada y política mucho menos, y de una nación que estaba prácticamente desintegrada desde el punto de vista vertical, social y horizontal geográfico. De tal manera que los factores coadyuvantes que permitieron que Hugo Chávez llegara al poder fueron fraguados, fueron consolidados a lo largo de lo que se llamó la Cuarta República, que fue un sistema político donde los partidos Acción Democrática y Social Cristiano Compay gobernaron a la nación desde sus directorios, desde esos directorios llamados el Comité Nacional de Compay y el Comité Nacional de Acción Democrática, el CEN. Esos partidos políticos usurparon el poder, se distribuían los presupuestos nacionales, se distribuían los contratos, controlaban 24 gobernaciones, 19 institutos autónomos, 11 ministerios, 360 consulados, 180 embajadas. Utilizaron las Fuerzas Armadas hasta que las convirtieron en una policía política represiva sostenedora de un régimen. De tal manera que lo que hoy vive Venezuela es una heredad que Hugo Chávez logró como consecuencia de la forma en cómo se administró irresponsablemente al país y manejaron en esos 40 años la suma gigantesca de 490.000 millones de dólares americanos, más 43.000 millones de endeudamiento público, más lo que ingresó por impuestos sobre la renta, dejando un país atrás ranchificado, un país con gravísimos problemas sociales, de pobreza, y donde todo se convirtió en un país ficticio. No había tal industria competitiva. El 93% de los ingresos de divisas duras americanas, norteamericanas, venían por la exportación de petróleo. Existía una clase política que vivió, medró y se sostuvo, que se llamó la clase media política, con los grandes contratos que obtenían de la industria petrolera. De tal manera que lo que hoy vive el país, la desgracia que vive el país, es una consecuencia directa de la vieja clase política que implosionó en un mar de corrupción y de
fenomenales hechos antipatrióticos y antinacionales que le permitió a Chávez lograr el 57% del electorado inscrito en el padrón electoral en las elecciones del 8 de diciembre. De tal manera que esta situación que vive Venezuela de pobreza, de limitaciones de ingresos, de la caída de la industria petrolera, del desastre eléctrico, de la carencia de dinero en efectivo para solucionar los males de Venezuela, es un aprendizaje de lo que ocurrió en los 40 años de la llamada democracia de los partidos. De tal manera que Chávez no le costó mucho y no fue muy difícil que encajara dentro de ese escenario deteriorado moral, político y militarmente, y que hoy se sostiene, igual que como se sostuvo en la Cuarta República, con unas Fuerzas Armadas deterioradas, corrompidas, que las han convertido en los últimos 72 años en una policía política sostenedora de los distintos regímenes que ha tenido Venezuela. De tal manera que ir a analizar cualquier situación política para buscar una salida de cualquier naturaleza que no sea electoral, porque nunca va a ocurrir sacar a esta clase política que está en el poder, que es la quinta división de Acción Democrática, va a ser muy difícil y hay que buscar otros mecanismos de salida que realmente permitan buscar unos derroteros nuevos con gente que no esté maculada con los horrores del pasado y las complicidades del presente, porque la vieja clase política no volverá al poder más nunca en Venezuela, porque históricamente así está determinado. Ellos tienen, a pesar de que administran la agonía para tratar de permanecer y volver a tratar de ocupar posiciones perdidas, no volverán a tener el control del aparato político del Estado ni de la sociedad. Desde los Estados Unidos, para Hispanoamérica y el Caribe, a través de nuestra cadena de televisión 24 Noticias, le habló Eduardo Guzmán Pérez.